Hace 100 años nació en Barcelona una escritora canaria. Creció entre estos edificios y esta casa de campo. Aquí se va a formar como persona, aquí formará sus inquietudes, sus ilusiones, sus sueños. Hace 100 años nació la primera Premio Nadal. La novela ganadora sigue inspirando a generación tras generación. Lo leí, me encantó, le propuse a mi editor de adaptarlo al cómic. Hace 100 años nació una niña que amó estas islas, donde también se escondían sus demonios. Hay determinados personajes que se repiten, ¿no? La figura materna, sea su madre o no, o la importancia de la ausencia de la madre. Aunque hoy es difícil encontrar resquicios de su vínculo con las islas, un siglo después de su nacimiento nos hemos adentrado en los espacios de la infancia de Carmen Laforet para reivindicar las raíces que ella llevó con orgullo durante toda su vida. Paco Quevedo, doctor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y autor de varias investigaciones sobre la obra de Carmen Laforet, de quien vamos a hablar hoy. Bienvenido a Canarias Escultura. Muchas gracias, gracias a ustedes. Paco, vamos a empezar hablando de la infancia de Carmen Laforet, porque ella nació en Barcelona hace 100 años, este 2021, pero vamos a hablar de ella desde Gran Canaria. ¿Por qué? Si tenemos que considerar o ubicar a Carmen Laforet desde el punto de vista de su infancia, de su adolescencia, de cómo una persona adulta recoge o vive de los sucesos acaecidos en su niñez, tenemos que hablar de Gran Canaria, puesto que esta niña, Carmen Laforet, la hija de un matrimonio que vive en Barcelona, se traslada a Gran Canaria, a Las Palmas de Gran Canaria, cuando tiene solo 2 años. Carmen Laforet nace en Barcelona a la vida, pero en Gran Canaria va a nacer a lo que es su personalidad, va a nacer la escritora. Llega a Las Palmas de Gran Canaria porque su padre viene de profesor de la Escuela de Ingenieros Técnicos hasta que pasa a ser arquitecto del Cabildo. Y aquí va a realizar su vida, o sea, aquí se va a formar como persona, sus inquietudes, sus ilusiones, sus sueños. Los primeros años van a ser en la Bajada de San Pedro, esa esquina tan tradicional del barrio de Triana, y luego va a pasar también a la calle Perojo, muchos más años. Pero hay un componente esencial en su biografía, que son las temporadas en esta casa de Tafira. Su padre tiene también, años después de llegar, esta casa aquí en el Monte Lentiscal, y eso va a marcar mucho la visión, la cosmogonía isleña de Carmen, que luego se va a reflejar en una novela como La isla y los demonios. Su padre era un gran deportista. A ella y a sus 2 hermanos, a Eduardo y a Juan, pues les hacía hacer gimnasia todos los días en este jardín donde nosotros estábamos, y casi todos los días iba a la playa de las Alcarabaneras a bañarse, a nadar. Recordemos sus amigos, pues María Dolores de la Fe, Lolita de la Fe, la escritora también, los hermanos Ricardo y Pedro Lescano. Carmen termina el bachillerato en el instituto, que en aquella época de los años 30 estaba ubicado donde hoy está el Colegio de los Jesuitas. Sus paseos pues, entre Vegueta y Triana eran cotidianos, la Alameda de Colón era punto de reunión. También visitaba muy asiduamente la biblioteca del Museo Canario. Ahí ella me contaba que fue donde se acercó por primera vez a la obra de Galdós, un autor que marcó toda su vida, y recuerda pues, los veraneos en la playa de La Laja, donde su padre alquilaba una casa los veranos para disfrutar con los niños de unos días de vacaciones. Y en esa etapa de infancia y de adolescencia que pasa aquí en Gran Canaria, ¿tenemos algo de ella como escritora? La inclinación literaria de Carmen Laforet le llega pues, generalmente como a todos, de adolescente. Y ahí sí que tiene una importancia extrema una profesora que ella tiene en el instituto que se llama Consuelo Burel. Esta profesora, que ha recibido la influencia de la Institución Libre de Enseñanza, tiene muchísima influencia en esta joven Carmen, y seguramente la profesora Consuelo habrá visto el potencial literario que ella llevaba. Luego, otro aspecto importante en cuanto a
a la relación literatura Carmen Laforet y su estancia en Canarias, es que una de sus amigas, de sus grandísimas amigas íntimas, es María Dolores de la Fe, con la que es una gran escritora canaria, con la que siguió manteniendo una relación pues prácticamente durante toda su vida. Y esas dos jovencitas que se despidieron, que tienen fotos en el mismo día de la partida, vemos que al final las dos pues cumplen sueños de juventud, de infancia, que era ser escritoras. Hablar de Carmen Laforet, de libros como Nada o La isla y los demonios, me proporciona la coartada perfecta para hablar de su amiga de juventud, la gran canaria María Dolores de la Fe. Quizá es menos popular, es menos conocida hoy en día, vale la pena acercarse a la literatura de esta narradora, biógrafa, articulista. En los tiempos en los que se habla tanto, por ejemplo, de cómo verter el español de Canarias en el texto literario, o de la indagación en la problemática de la mujer en el patriarcado, ella ya había hecho todo eso en novelas como esta, ¿no? Isla Espiral, de 1982. Isla Espiral, a partir de una anécdota muy sencilla, plantea una novela excelente. Pino y Matilde son dos amigas que han perdido el contacto con el tiempo y ya siendo de edad madura, Matilde ha vuelto al pueblo, Pino se ha quedado a vivir en la ciudad y de repente un día ya con 50 y tantos años Pino se entera de que Matilde ha muerto y allá que se va al velatorio y en ese velatorio se va a establecer un diálogo entre las dos amigas, la amiga fallecida y la amiga que sigue viva, sobre sus vidas, sobre sus éxitos, sus fracasos, sus demonios, la diferencia entre el mundo de la posguerra en el que ellas se criaron y ese nuevo mundo que va llegando en esos años 80, ¿no? En los que ya ha llegado la democracia. A María Dolores de la Fe, a Lola de la Fe, pues por su defensa de la introducción de la musicalidad del español de Canarias en sus textos, se la etiquetó muy fácilmente como autora costumbrista y así parecía que se despachaba su figura, ¿no? Con sus inteligentísimos juegos formales pues nos demuestra que es mucho más que una escritora costumbrista, que esa etiqueta de escritora costumbrista se le queda chica, que vale la pena acercarse a la obra de esta autora tan interesante y tan nuestra. Termina el bachillerato justo en el año en que acaba la Guerra Civil, 1939. Dos de sus compañeros de pandilla, Ricardo y Pedro Lescano, se van a estudiar a Barcelona y ella le dice a su padre que se quiere ir a Barcelona para huir ya de un ambiente familiar que reconocía que se le había hecho muy difícil, muy duro. Su padre estaba casado en segundas nupcias y la relación con la segunda esposa pues no era buena, ¿no? Entonces, bueno, se va a estudiar a Barcelona en un ambiente muy difícil. El viaje es muy duro en los barcos de aquel momento. Piensen ustedes que además llega a una ciudad que acaba de salir de una guerra terrible, ¿no? Y va a casa de sus abuelos, a casa de su familia en la calle Aribao. Pero el recuerdo de Las Palmas está siempre presente. Carmen Laforet decide irse a Barcelona recién cumplida o casi recién cumplida la mayoría de edad. ¿Comienza en ese momento a gestarse su primera novela, Nada? Su primera novela, la novela que ella tiene en la cabeza cuando se va a Barcelona, justamente es La isla y los demonios. Lo que pasa es que cuando llega a Barcelona, estamos en plena guerra civil, prácticamente llega cuando la guerra civil está, las secuelas de la guerra civil muy frescas. Él llega a Barcelona y encuentra una ciudad arrasada, encuentra el drama que se vive, el drama que viven los españoles en esos momentos. Y a partir de ahí siente como la necesidad de contar la realidad. Y deja aparcada La isla de los demonios y entra a escribir Nada.
es una obra extraordinaria, con una frescura narrativa, con una capacidad de contar lo que acontece en la España de esos momentos, la Barcelona de esos momentos, y pone de manifiesto una literatura que en esos momentos recibe el nombre de literatura tremendista y es uno de los grandes ejemplos de esa literatura, de la situación tremenda que pasaba España en esos momentos. Y por supuesto que digamos que abre en esa posguerra la puerta a autoras que inmediatamente surgieron a posteriori, como Ana María Matute, Dolores Medio, Carmen Martín Gaite, incluso Rosa Montero, muy actual entre nosotros, considera a Carmen Laforet como una de sus madres literarias. Es una obra que si analizada de una perspectiva de género es mucho más rica de lo que se quedó en sus inicios, que ya de por sí es una obra maestra. No analizándolo con los ojos del 2021, como si fuese escrita ahora, sino teniendo en cuenta la época en la que se escribió y cuál era la posición que a la mujer se le consideraba obligatorio, ¿no? Situaciones sociales determinadas, en contextos muy determinados, que tiene como objetivo básicamente que no pueden hacer con su vida lo que quieran y que están sujetas a ser juzgadas permanentemente, ¿no? Que no se entere angustias de la hora que vuelves. Desde una perspectiva de una mujer, sin enjuiciar, ¿no? Como hemos hablado, sin enjuiciar, sino contando historias de personajes, contaba cosas que no estaban literaturizadas en ese momento, no de esa manera. Carmen Laforet fue una mujer muy libre y lo que no utilizaba es determinada terminología, ¿vale? Seguramente no se llamaría feminista a sí misma, pero sí tenía un interés, ¿no? Como muestran todos sus personajes femeninos, en mostrar un crisol de comportamiento y un crisol, por tanto, de obligaciones y de lugares que tenías que ocupar por el hecho de ser mujer, simplemente tenías un destino marcado, ¿no? ¿Qué es eso de daros la mano? Abrazaos, hijas. ¿Tienes miedo? Una idea que ella repite, que es el deseo del vagabundeo. Para ella era como un ideal infantil el ser vagabundo, simplemente porque era sinónimo de ser libre. Sobre todo las escritoras posteriores, ¿no? Muy seguidas a Carmen Laforet, pues la época de Aldecoa, de Martín Gaite, nada fue una ventana de aire fresco. La realidad es que hay que ser muy libre para leer a Carmen Laforet y para disfrutar a Carmen Laforet como ella quiso y pretendió ser toda su vida, ¿no? Por esa obra, por Nada, recibe el premio Nadal, un premio que la hace muy famosa, y estamos hablando del año 1944. Todavía no se sabe muy bien por qué el premio surge, porque por la calidad literaria que tiene la obra, pero claro, estamos viviendo en pura represión, en los años 44, y sin embargo es una novela que te habla duramente de la guerra civil, y ahí están uno de los misterios de la censura, que a veces la censura se filtraban algunas obras que podían ser digamos, directa o indirectamente negativas o contrarias al régimen. Yo creo que Carmen Laforet tiene una cualidad, su literatura, es que no es estridente. Ella habla con una naturalidad, con una cierta timidez de las cosas, como hablaría una joven, y entonces no escandaliza. Es decir, aparentemente no es una literatura que escandalice, sin embargo es como una especie de gota que va filtrándose y que va calando muchísimo. Nada se considera una de las novelas más importantes del siglo XX. ¿Qué elementos tiene que siguen atrayendo a tantos lectores a día de hoy? Hay obras que tienen la genialidad de plasmar una realidad con todos los sentimientos, no con los hechos, sino con los sentimientos, con los padeceres y con las alegrías de determinadas épocas. Nada
consigue a través de un estilo muy claro, muy sencillo, muy comprensible, plantear una realidad durísima, que es la realidad de la posguerra española, de épocas de represión y épocas de penuria económica, de hambruna. Yo creo que si queremos saber a través de la literatura, que otros eligen la historia, pero yo creo que la literatura para mí es el mejor medio para conocer la historia de los pueblos, pues si quisiéramos conocer la historia de la posguerra, de la penuria de los años 40 en España, ahí está Nada, y Nada lo representa muy bien. El día de San Jordi le regalé a mi mujer este libro, Nada, de Carmen Laforet. Y poco después que ella terminó de leerlo, me lo pasó y me dijo, tú harías una gran adaptación. Lo leí, me encantó, le propuse a mi editor de adaptarlo a cómic y poco después, aquí está. Ha sido muy difícil porque es una obra muy intimista, cuenta de una época pasada, de una época oscura, gris, poco después de la guerra civil. El hambre se los come vivos y va a vivir a casa de su abuela y de sus tíos en la famosa calle Aribao, y allí encuentra el infierno. Ha sido realmente un reto conseguir que las expresiones, el carácter de estos personajes pudieran coger vida y hacer que este libro pudiera hablar solo con algunas imágenes, con unos gestos, con unos silencios, con unas miradas, con unos detalles. Cada vez que intento crear la fisionomía de un personaje, siempre miro a gente que conozco, ante todo, gente que puede encajar con el carácter del personaje, en este caso del libro de Carmen Laforet. Y, por ejemplo, para inspirarme a Andrea, fue un desarrollo bastante difícil en el libro, en la parte final del relato donde se ven los estudios de personajes. Pero recuerdo haber visto una foto de mi madre cuando era muy joven y fue de inspiración para dibujar el personaje de Andrea que al final vemos plasmado en las páginas del cómic. Al fin y al cabo, los personajes de las historias son personas. Y si tú consigues darle el carácter de las personas que conoces a tus personajes, entonces esos personajes casi sentirás que puedan hablar. Ella vuelve solo en una ocasión y va a ser en 1951, invitada por el Cabildo de Gran Canaria, donde Néstor Álamo, que fuera cronista de la isla, pues le organiza unas conferencias en el gabinete literario que va el todo a Las Palmas, incluso se pelea por poder asistir al gabinete. Hay una imagen sentada con Néstor Álamo en el mirador del Pico Bandama. En fin, es un acercamiento, un retomar lo que es la isla, esos roques sagrados que ella va a nombrar también como componente simbólico de la novela La isla y los demonios. Fue todo un éxito, Nada, y el público estaba esperando que llegara la segunda. Se produce efectivamente, como tú dices, una expectación, una crítica hacia Carmen Laforet, pero en 1952 efectivamente saca La isla y los demonios, que es una novela que muchos críticos la elogian, pero otros la critican. El cambio sideral fundamentalmente en cuanto a los espacios se refiere. Pasamos de una Barcelona con una temática muy presente a Gran Canaria, una isla lejanísima del
del Centro Cultural Español. Incluso la autora en las páginas de La Isla y los Demonios tiene que describir dónde está Gran Canaria, cómo es Gran Canaria. Eso no se falta en nada porque Barcelona la conoce todo el mundo. Y ahí pasamos de una historia como es nada, una historia coral de una situación como les decía, de la guerra española, de la posguerra española, perdón, en esos momentos, a una temática más individual, más personal, y guardan muchas concomitancias con Carmen Laforet. La infancia generalmente es el pilar donde se asienta luego la vida posterior de todos nosotros. Esa infancia para Carmen Laforet fue una infancia agridulce, porque por una parte vivió, y lo dice muchas veces, feliz en Canarias, feliz con la vida que hacía en Canarias. Tenemos fotos, su amor por el mar, fotos de ella en la playa de La Laja, donde tenían una residencia de verano. Le gustaba mucho la naturaleza, al padre le gustaba mucho la naturaleza, pero ella vivió un trauma que la acompañó toda su vida, que fue la muerte de su madre cuando ella tenía 13 años. A esa muerte le sucede algo que todavía la condena más, que es el matrimonio de su padre, un matrimonio posterior, con una chica que cuidaba a su madre, con Blasina. Su madrastra va a ser, las relaciones con su madrastra van a ser horrorosas. Y entonces este elemento va a conformar pues esos demonios. Marta es una joven de 16 años que vive en Gran Canaria con su hermano y su cuñada. Pino es la cuñada de Marta y no soporta ni a Marta ni a Teresa, la madrastra enferma de su marido José. A este entorno cerrado y viciado llegan unos tíos de Marta buscando refugio de la guerra civil. Las personas, sus traumas y sus sufrimientos son los demonios. La isla es Gran Canaria. Para Carmen Laforet, La isla y los demonios fue la novela del regreso. El regreso a la publicación 7 años después de la salida de Nada, el regreso a la infancia y, sobre todo, el regreso a la isla de Gran Canaria, la que ella vivió, a medio camino entre las calles de Las Palmas de Gran Canaria, la playa y la cumbre. Bandama es el gigante que instaló en los días del caos de la isla la Gran Caldera, donde hizo hervir el fuego infernal los primeros componentes de la vida de los diablos. También fue una novela que trajo cierta polémica entre sus conocidos canarios, que la acusaban de no tratar con suficiente amor a la isla. Ella misma relata lo ocurrido en un artículo del diario Pueblo. ¿Por qué has escrito, me han dicho a veces, una novela llamada La isla de los diablos? Yo, que no he escrito esa novela, explico que mi novela no se llama así, se llama La isla y los demonios. Los demonios no son demonios de la isla, sino esas pasiones de los humanos que se encuentran en todas partes del mundo. Estas acusaciones de falta de cariño a Gran Canaria se desmontan al leer la novela, con sus pasajes. Yo siempre he notado como una música de la isla que los picos altos de las cumbres parecen dirigir. Sus descripciones de costumbres. La guitarra y el timple, vino y ron y carajacas para merendar. O simplemente la dedicatoria inicial. A todos los parientes y amigos que tengo en la isla, donde pasé los mejores años de mi vida, sin demonios. Ella no paró de escribir durante toda su vida, aunque las más conocidas sean Nada y La isla y los demonios. ¿Qué otras obras destacarías de su carrera? Sí, en 1955, 3 años después de La isla y los demonios, publica La mujer nueva. La mujer nueva, que gana el Premio Nacional de Literatura y el Premio Menorca. Tras La mujer nueva, publica luego La insolación. Luego ella está durante muchos años intentando escribir una novela que se llama Al volver la esquina, y no, por diversos motivos, por proyectos diferentes, por viajes, etc. Ella reside en Italia durante unos años. Al final ella está insistiendo una y otra vez, pero no consigue terminarla, y en el año en el que muere, en el 2004, la novela se publica póstumamente. Esa es la última novela que publica Carmen Laforet.
Fue tal el brillo de nada, La isla y los demonios o La mujer nueva que dejó durante muchos años en cierta oscuridad a sus novelas cortas y relatos. Textos escritos la mayoría por encargo a los que también se rindió la crítica de la época, que destacaba su fluidez narrativa y la naturalidad a la hora de desarrollar y crear personajes complejos. En la década de los 60, Laforet se deja seducir por los viajes y publica en 1961 la primera Guía de Gran Canaria. En 1965 la novelista es invitada a realizar un viaje a Estados Unidos, lo que supone un choque social y cultural frente a la España de posguerra, pobre y sin libertades bajo la dictadura de Franco. Las crónicas de este viaje se reúnen en Paralelo 35 y están basadas en la vivencia de los americanos, aunque se intercalan las opiniones de la propia escritora sobre la naturaleza, la música y el conflicto racial. En ese viaje a los Estados Unidos, ella quiere conocer muchos lugares, muchas personas, muchas personalidades del exilio español, pero también quiere conocer a los canarios que le han dicho, que ella no lo sabía, pero en el viaje a Estados Unidos, que fue en barco, le han dicho que hay canarios residentes en Luisiana. Y entonces ella se empeña en ir a verlos. Y entonces hay un momento en el que es una frase sobre esos canarios. Le dice, un compañero de viaje en el barco que me llevó a Estados Unidos me había contado que un grupo descendiente de náufragos españoles conservaba el idioma en una pequeña isla de la desembocadura del Mississippi. Pero yo ignoraba que descendiesen de gentes de mis islas. Ella se considera canaria y se identifica como canaria y se siente contentísima cuando va allí y ve que los canarios hablan como ella y dice, pero estos son canarios. Porque ella mantuvo el acento. Sí, ella, perdona, porque esto también quiero leerlo, porque no he dicho que este libro es La isla y los demonios. Hay otras ediciones, pero esta es la edición, una edición de la Ediciones Idea, prologada por María Dolores de la Fe, la amiga y escritora. Y entonces María Dolores de la Fe dice, entre otras cosas, ¿no? Dice, la autora siempre se sintió intrínsecamente canaria. Y en otro momento dice, su forma de hablar no se diferenciaba en lo más mínimo de los demás isleños. Es decir, que era canaria. Carmen Laforet se reivindicaba como canaria y nosotros reivindicamos a Carmen Laforet como canaria. Yo creo que no. Yo creo que vamos a ver si este centenario aprovechamos la tesitura para esa reivindicación. Salvo algunos eventos esporádicos a los que alabo. Por ejemplo, en la Casa Museo Eloy Castillo, me parece que en el 2012 hubo una exposición sobre Carmen Laforet y se presentó como una escritora canaria. Yo creo que no hay una reivindicación institucional de Carmen Laforet y en algo tan sencillo y yo creo que tan de justicia como, por ejemplo, ponerle un nombre a un colegio, a una biblioteca, a un centro cultural, a una calle. Igual hay calles que se llaman Carmen Laforet, la verdad es que lo desconozco, pero si las hay, no hay muchos en toda Gran Canaria. Y yo creo que es de justicia esto, no por chauvinismo, no es por decir, mira, es más canaria, no, es porque Canaria está en sus obras, y porque ella se sentía canaria, y porque lleva su infancia y su juventud, que la vivió en Canarias, a lo largo de toda su vida y de su obra. Me parece eso que tenemos que reivindicarlo. O sea, que es muy necesario. Cuando ella ya vive en Madrid, tras regresar de Roma, ella vivió desde los años 60 hasta finales de los 70 en Roma, pues coincide con mi etapa en la universidad en Madrid y eso motivó que cada semana pues yo fuera a ver a mi tía y aprovechábamos para hablar de la familia y de mil cosas. Cuando le hablábamos de volver en algún momento a Gran Canaria, y ella me decía, mira, tú sabes lo que quiero a Gran Canaria, pero yo tengo formado en mi mente una imagen de aquella ciudad, de aquella isla, que ya no es
ha cambiado totalmente y voy a ir y se me va a destruir esa imagen tan querida para mí. Aquí formó un paraíso espiritual que motivó mucho de su obra. Tengo recuerdos, momentos de una vida. Para Laforet, los recuerdos de su isla eran a la vez demonios y felicidad. Si miro atrás me duele, me dan vértigo las vistas. Las vistas de su infancia y juventud, los recuerdos que ella salvaguardó del paso del tiempo congelándolos en papel.